Tales of Arcadia es una trilogía creada por Guillermo del Toro en asociación con DreamWorks y distribuida por Netflix. La trilogía empezó con Trollhunters con 3 temporadas, después Three Below con 2 y finaliza con Wizard, que es una miniserie, que a decir verdad esperaba un final más digno. Y para el 2021 se estrenará la película titulada Trollhunters The Rise of the Titans, que dará posiblemente un cierre definitivo al extenso universo de Tales of Arcadia. Y como era de esperarse, empecé a teorizar al respecto y creé una teoría que explicaría del por qué Guillermo del Toro metería a aliens dentro de la trilogía Tales of Arcadia y el origen de los arquiridianos también en cuestión. Antes de empezar, quiero aclarar que habrá spoilers bastante fuertes. Y para los que no tengan Netflix, bueno, lástima, porque no he conseguido ningún lugar para que se vea la trilogía. Ahora sí, vamos para allá. Desde que vimos el capítulo 10 de la segunda temporada de la serie Three Below, se reveló que la especie arquiridiana provenía de la Tierra, y en el capítulo 10 de Wizard, Krell dice que la magia de la Tierra y la tecnología arquiridiana son compatibles. Hasta aquí, todo parece indicar que Zeklos y Galen fueron creados en la Tierra. Pero, ¿por quién? A lo que me llevó a ver las decisiones que optó la Orden de Arcana en la miniserie Wizard. Según la Orden, el balance entre lo mágico y lo mortal se había debilitado. Y sí, estoy al tanto que decían eso porque el rey Arturo quería acabar con todo lo mágico, pero solo era una pequeña parte del mundo en general. Pero ¿qué tal si les digo que Zeklos y Galen eran parte de la Orden de Arcana? Empecemos por las pistas. Aquiridion 5 es el planeta donde están los Quiridios. Cuando se nos mostró Aquiridion 5, pensé que habían otros Aquiridions como Aquiridion 1, Aquiridion 2, pero no fue así. Si tomamos en cuenta que la Orden de Arcana son 3 y Zeklos y Galen eran 2, y si los sumamos nos dan 5. Otra pista es que Krell apenas aparece en Wizard, y como ya sabemos, el patrón de esta trilogía, los personajes irrelevantes en una saga se vuelven importantes para la siguiente, y no sería de extrañar que Ayar y Krell tomaran un rol más importante en la película. Y el último dato a tratar es que en Wizards nunca se habla sobre los núcleos de Zeklos y Galen. Ya dada todas las pistas, vamos con la verdadera historia que he teorizado. Al inicio del universo, la magia y la lógica era lo único que existía, pero al no tener control, ambos empezaron a pelear destruyendo y creando. No fue que hasta 4 seres de cuyo origen desconocido decidieron dominar esos elementos. 3 de ellos dominaron la magia y el otro la lógica. El problema es que esos elementos eran muy poderosos, por lo que el grupo de la magia decidió crear los sellos del Génesis, contenedor que sirve para mantener el control de la magia, y si éste se llegase a abrir por alguna razón, la magia se descontrolaría y no solo destruiría la Tierra, sino también al universo. Pero el de la lógica pensó que podría manejarlo. Con el paso del tiempo, el dios de la lógica creó a Aquiridion y a los primeros aquiridianos. Entre ellos, uno contenía la invulnerabilidad de un dios, y este se llamaba Zeklos. Zeklos estaba consciente de la Orden de Arcana y se volvió parte del grupo. Pasó el tiempo, Galen, el dios de la lógica, cayó en la avaricia y su poder creció, atemorizando a todo el universo, por lo cual hubo una guerra que hizo estragos y desequilibrando el balance entre lo mágico y lo lógico. Zeklos, al ver esto, decide sacrificarse
matando a Galen y a él mismo, pero el núcleo de Galen quedó intacto. La Orden de Arcana vio como la magia casi desaparecía para siempre. Cuando estos regresan a la Tierra, hogar de la magia y la lógica, descubren que el rey Arturo está decidido con acabar con la magia en su reino. La Orden de Arcana se enfurece y recluta a Morgana, hermana del rey, para dar una increíble batalla en el puente muerte enfrente. Pero al final es derrotada por Merlín y su aprendiz Duxi. Pasan casi 1000 años y la Orden de Arcana revive al rey Arturo, conocido ahora como el Caballero Verde. El plan de la Orden es liberar la magia a través de los sellos del Génesis, pero esto no lo tiene, y todo es frustrado gracias a Nifa, quien los abandonó y se unió a Merlín. Tras intentar de restaurar el orden, pierden la pelea, mas no la guerra. Ahora van tras Nuxi y Nifa, dando paso a la película, en donde se descubrirá a y Claire son parte de la Orden de Arcana, al ser posibles descendientes de Ceclos. Esto podría pasar, ya que investigando me di cuenta de que Galen y el Caballero Verde tienen mucha similitud en cuanto a aspecto. También explicaría por qué la magia no está presente fuera de la Tierra. Tal vez, y solo tal vez, la única especie que contenga algo de magia, aparte de los alquiridianos, posiblemente sea la especie de Tronos, ya que literalmente puede reducir su tamaño y llevar cualquier cosa a través de la electricidad a una gran velocidad. Ahora vamos con especie alquiridiana. Cuando Ceclos y Galen murieron, los reyes de la casa Acrom y la casa Ventis tomaron el control de Aquiridion, nombrándolo Aquiridion V en nombre a los dioses de la magia y la lógica. Pasan generaciones y la historia se recorta a Ceclos y a Galen, y más tarde se convierte en una leyenda. Para preservar el poco equilibrio que queda y ocultan el núcleo de Galen. Pasan los años y ambas casas se unen, convirtiéndose ahora en la casa Tarron. Los reyes de esa casa deciden dejar de ayudar a varios planetas para mantener el equilibrio. Entre esa selección está la especie de Tronos. Al final van a la Tierra, ya que los cazarrecompensas descubrieron la existencia del núcleo de Galen, y ellos fueron a la Tierra específicamente debido a los antiguos escritos que encontraron en su planeta, donde lo llevaron a los troles. Pasan varios años, posiblemente más de 900 años, y llega a los acontecimientos de Three Below Wizards y la película que se estrenará el próximo año 2021. ¿En qué me baso este pedazo de la leyenda? Bueno, principalmente nunca se aclaró del por qué los reyes de la casa Tarron nunca ayudaron a la especie de Tronos. De hecho, tienen suerte de que no se hayan extinto. Todos en Aquiridion V pensaban que esa historia era leyenda. Los reyes Tarron ocultaban muchas cosas. También algo que también explicaría del por qué la Tierra, la tecnología es muy primitiva para los aquiridianos y la de otros planetas es muy avanzado. De hecho, todos los alienígenas que nos mostraron en la serie compartían la misma tecnología y apenas se conocía datos de la Tierra. Es como si algo o alguien los estuviera ocultando, o mejor dicho, protegiendo. Y sí, estoy al tanto que hay una cafetería en la Luna, pero es para los recompensas de aquellos que viven al margen de la ley. Técnicamente es para chicos malos ese lugar, pero en general apenas se sabe de la Tierra. Un hueco que me faltó agregar es que la Orden de Arcana ha querido erradicar a la raza humana. Esto es fácil de explicar. La Orden pensaba o piensa que el ser humano es una plaga y no son dignos de tener la magia bajo su control, y comenzaron a destruir los pueblos de los humanos. Cuando regresan a la Tierra después de haber participado en la lucha de Galen
Ellos descubren lo que el rey Arturo estaba haciendo y decidieron tomar medidas extremas. En fin, la película Trollhunter Rise of the Titans se planea estrenarse en algún punto del 2021 en Netflix. Esperemos que nos dé un final digno y que resuelva algunas dudas como ¿quién blindará la espada de Excalibur? ¿Por qué Jim volvió a ser humano? Clara o Claire, como la llamen, será longeva como Duxie. Pero de algo sí es seguro, es que la batalla final será épica y esperemos que la especie Acridiana tenga más participación. De lo contrario, ahora sí detestaré a Tribello. Y hasta aquí el video. Seguramente se spoilearon toda la historia y no entendieron mucho. Lo ideal es verse toda la serie Trollhunters, después Tribello y por último Wizard. No olviden suscribirse para más contenido interesante. Y adelante, nos faltan solamente 2 suscriptores para llegar a los 100. Y en Wattpad también, síganme por ahí, donde podrán encontrar horas de entretenimiento de mi fanfic y lista de lecturas, y en Facebook para saber mi actividad en ambas plataformas. Y hasta la próxima, Starlitos.